Bienvenida o bienvenido. Hoy, nos metemos con un texto muy interesante, ¿verdad? El capítulo 5 de Bachelard, que viene a ser como un detective Bachelard, investigando por qué a veces la ciencia no avanza como esperamos. Y la clave está en ciertas formas de pensar muy nuestras. Eso es. Tenemos aquí unos fragmentos de ese capítulo. La misión, digamos, es sacar las ideas clave de Bachelard sobre cómo esa mentalidad que él llama precientífica, Mm, que busca la explicación única, la utilidad rápida, pues cómo eso podía ser un freno. Vamos a ver qué trampas identifica. exacto. El texto analiza justo eso, cómo esa necesidad muy humana de buscar la gran armonía, la respuesta fácil o la aplicación práctica, pues puede acabar dificultando el pensamiento científico más riguroso, ese que acepta la complejidad, que necesita pruebas. Veremos ejemplos históricos que lo ilustran muy, muy bien. Vale. Bachelard empieza poniendo un contraste. Algo simple, como entender cómo va una esponja, Ajá. frente a esa tendencia a saltar a generalizaciones enormes. Pone el ejemplo del siglo XVIII, ¿no? Esa idea de una naturaleza única, perfecta, casi, con una sola ley. Suena bien, pero claro, Bachelard dice, ojo, que buscar esa simplicidad a toda costa nos puede cegar un poco. Precisamente. Y no solo eso, es que también entra en juego el lenguaje, la emoción. Bachelard lo señala. Muchos textos antiguos usaban un estilo muy grandilocuente. Buscaban admirar. Piensa en cómo describían la luz, casi poesía, como hacía de la Cepede. Claro. El problema es que esa emoción podía, digamos, teñir la investigación. Se creaban vínculos más psicológicos que objetivos. Entiendo, como esa historia de la perfección de la luz que comenta C. de la Chambre, que según Bachelard se ignoraba que la luz pierde intensidad con la distancia. Porque Hmm, no cuadraba con esa idea previa de perfección, a menudo ligada a Dios, ¿no? justo. Parece que preferían la idea bonita a la observación pura y dura. Exacto. Y lo fascinante es ver cómo esa búsqueda de unidad choca con lo que sí veían. Las dualidades. Había gente, como Marivets o Goussier, que detectaban pares de opuestos en la naturaleza. Pero la tendencia era intentar unificarlos bajo una sola explicación, Ajá. y muchas veces teológica, claro, en vez de investigar las causas más materiales o mecánicas de esa complejidad. Se mezclaba todo, física y teología. Vale. Además de buscar esa unidad así tan perfecta, qué otras muletas usaba ese pensamiento precientífico según Bachelard? Habla de analogías universales. Correcto. Metzger estudió las analogías paracelsianas, esas ideas, ¿sabes?, de Paracelso y otros, de que todo está conectado de forma mística. Los astros con los metales, el cielo y la tierra, el hombre y el cosmos. Ah, claro. La astrología sería otro ejemplo de esa. Supradeterminación, como dice Bachelard. Buscar conexiones cósmicas para todo. Mm. Y el ejemplo que da del gato es bastante gráfico, ¿verdad? Sí, sí. Esa conexión con Saturno, la luna, y cómo se usaban partes del gato o su supuesto veneno en medicina. Uf, totalmente. Ilustra a la perfección cómo se imponían relaciones muy generales, a menudo súper vagas, basadas en símbolos, en lugar de investigar cada cosa por separado, con rigor. Es una tendencia a conectar los puntos sí o sí, aunque la línea sea imaginaria. Y esto, ojo, nos hace pensar en cómo filtramos información hoy también. Totalmente. Y luego está el pragmatismo, la utilidad por encima de todo. Si algo sirve, tiene que ser verdad, o al menos importante. Bachelard menciona a Reaumur, no buscando cómo conservar huevos, Mmm. o a Bacon estudiando la transpiración, pero también a Van Swinden, que veía la utilidad del imán como prueba de que existía un creador. Sí, sí, se priorizaba la utilidad ya. El valor de algo era para qué servía. Daba igual si la explicación científica era floja o incluso errónea. Se buscaba la función real, que casi siempre era la utilidad para nosotros. Claro, Sin ver que muchas veces esas explicaciones útiles eran abstracciones, ideas generales sin base sólida. es un poco como ahora, ¿no? Cuando vemos titulares que simplifican un montón los estudios para darnos una aplicación directa. Esa búsqueda de la respuesta fácil, del truco útil. Y ya para cerrar el círculo, Bachelard menciona la tendencia a inventar conceptos que lo expliquen todo de golpe. Eso es. Como el famoso fluido eléctrico de Tresan,
una sustancia imaginaria que supuestamente explicaba toda la electricidad, o esas síntesis enormes, universales de gente como de la Perrier. En fin, lo que Bachelard nos dice, en resumen, es que ese deseo tan humano de unidad, de simplicidad, de utilidad, pues actuó como un freno epistemológico, dice él, un obstáculo para construir conocimiento fiable. O sea que la mentalidad precientífica prefería esas grandes ideas generales, las aplicaciones prácticas, Ajá. antes que enfrentarse a lo complejo, a las dualidades que no encajaban, o al simple conocimiento por el placer de saber. Que eso es más de la ciencia moderna, ¿no? La que aísla problemas, busca causas específicas. Exactamente. Se priorizaba una visión del mundo ordenada y útil, sobre una descripción precisa, aunque esa descripción fuera más fragmentada o menos aplicable al momento. Pues ha sido una exploración muy reveladora de estas trampas del pensamiento que, según Bachelard, dificultaron el camino hacia un conocimiento más objetivo. Sí, y quizá como reflexión final para quien nos escucha, ¿hasta qué punto hoy, fuera de la ciencia pura y dura, no seguimos cayendo a veces en esa tentación? Esa de buscar la unidad que nos calma o la utilidad inmediata al valorar información nueva. ¿Podrían estas tendencias, tan humanas, seguir moldeando cómo entendemos el mundo sin que nos demos cuenta? Ahí lo dejo.